Le doy la bendición a ustedes también, sobre todo a ustedes. No, pues solo bienvenido. Bueno, buenos días. Ya es. Pues a ver qué dejaron nosotros, ¿no? Bueno, son 4 días, vamos a trabajar la parte de cromas, vamos a trabajar la parte de las prácticas, no sé cuáles han hecho, y ahí pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Agradecerles pues la posibilidad de intercambiar, y de intercambiar porque puede ser un intercambio, ¿no? A ver qué puedo aportar y a ver qué me puedo llevar, o a ver en qué empatamos también, ¿no? Lo que sí sé es que nos vamos a llevar muchas dudas, yo por lo menos. Mi maleta constantemente está llena de dudas. Y una duda nueva surge porque se trata de encontrar respuestas. La vida es una constante renovación de dudas, ¿no? Y esa constante renovación de dudas también es una constante respuestas a cosas que uno intenta entender en la vida. La semana pasada yo estaba en Brasil y yo me pongo a ver que vivimos en un mundo de inconsciencia, a pesar de existir conciencia. Esto me lleva a que vivimos en una sociedad de inconsistencias. El trabajo está muy bien hecho a quien le interesa. A quien le interesa es un mundo cada vez más individual y un mundo cada vez más concentrado en menos manos. Hay una globalización totalmente donde la idiotez predomina. Hoy los jóvenes tienen miedo de preguntarse cosas. Pero mi pregunta es, ¿será que consiguen preguntarse qué es preguntarse cosas? Y algunos un poquito más atrevidos se las pueden hasta preguntar, pero no se preguntan porque tienen miedo de no encontrar respuestas. La pregunta es, ¿por qué tengo miedo de no encontrar respuestas? ¿En qué mundo estamos? Y estamos en un mundo donde no hay la fundamentación para respondernos cosas. Hay un mundo totalmente deshumanizado, un mundo donde no hay corazón, un mundo donde no hay digestión. No hay digestión cerebral, y si no hay digestión cerebral es porque su origen también está fetal. Y el origen es totalmente de un sistema digestivo. La dominación es total en función de la alimentación. La alimentación actualmente no tiene energía vital. ¿Qué es energía vital? Energía vital es todo aquello que tiene movimiento. Nosotros estamos consumiendo energía donde se suspendió el movimiento. La comida no tiene movimiento. Lo único que más se mueve es el capital. Es lo que más se mueve. El Producto Interno Bruto Mundial, en función de lo que se produce en el campo, representa solamente el 3%. Bueno, de toda la economía global, ¿dónde está el otro 97%? 27% de la economía global es venta de servicios y el otro 70% es transformación de la energía vital en energía no vital para producir cada vez más capital de enfermos. Hoy el universo está enfermo. Es una sociedad de enfermos. Todo lo que nosotros nos relacionamos no es vital. Hoy no hay vitalidad. Hoy es eliminar la vitalidad. Y eliminar la vitalidad significa dominar, simplificar. Y todo aquello que en los ecosistemas, en el modo de la biología, se simplifica, tiende a desaparecer. Todo aquello que se simplifica es superficial. Todo aquello que se simplifica no es profundo. Es en la profundidad en que las raíces crecen. Y en la medida que aumenta la profundidad,
puede existir la diversidad horizontal. Cuando nosotros hablamos de un modelo de agricultura, y siempre en la área de las técnicas yo me pongo a observar, todo el mundo piensa de manera vertical. La vida no es de lo vertical. La vida evoluciona en función de la horizontalidad. La horizontalidad permite la comunicación. Lo vertical permite la individualidad. Así son las plantas, así son los ecosistemas, así es la biología. Nunca nosotros nos hablan de ver las formas horizontales. Porque en el horizonte está la esperanza, está la posibilidad, está la evolución, está un nuevo conocimiento. Sin la horizontalidad y las comunicaciones no es posible una sociedad diferente. Hoy todo el mundo es en la línea vertical. Los análisis de suelo se hacen de forma vertical. Todos los análisis, y hablamos siempre de lo vertical. Lo vertical trata la individualidad. Es lo horizontal lo que permite las interrelaciones. En lo vertical está la individualidad, y la individualidad lleva a la extinción. Y es el comenzar a romper cosas como la grande mentira universal en la biología, como es Darwin. La gran falacia, la gran mentira oficial es que todavía se cree en Darwin. Él mandó hace tiempo a ser recogido. Fue una persona, fue un Boy Scout que tuvo la posibilidad de viajar en un barco 5 años, fue subsidiado, fue financiado por una sociedad que le interesaba el sometimiento de colonias. Todo el pensamiento de la biología que nosotros tenemos hoy es totalmente deformado, con un conocimiento totalmente manipulado al servicio de. Y es interesante, todavía se mantiene en las universidades y en las escuelas el pensamiento darwinista, una cosa que se estancó, quedó allí. El conocimiento universal en biología ha avanzado mucho y le pertenece a algunas élites y a algunos pensadores que todavía no consiguen hacerse notar. Porque a nivel universal, reconocer que lo que dice Darwin y dijo Darwin, y lo que hablan de Darwin es una gran mentira, sería romper todo crear un nuevo paradigma, ¿no? Imagina que usted diga que lo que dijo Darwin es mentira, cuando todavía institucionalizadamente está él. O sea, tiene que reconocer un sistema oficial, tiene que reconocer eso. Y un sistema oficial no local, un sistema oficial universal. Y eso es lo que cada vez tenemos más miedo de preguntarnos. Porque cada vez consumimos cada vez menos cosas importantes para preguntarnos. Hoy, el mercado trata de eliminarte la posibilidad de cuestionarte. Siempre a toda inquietud hay una respuesta comercial. Todo el mundo dice, no, esto ya es, todo el mundo ya tiene, entre comillas, la solución técnica a cuanta pregunta quiere. Se transforman las preguntas de la reflexión en un mercado. Mientras que se transforme la reflexión en un mercado, no es posible construir otro tipo de sociedad. No soy pesimista, soy realista. Hoy la capacidad de reflexión, la capacidad de lectura, no existe. Tú colocas a un joven a leer y él confunde leer con pasar páginas. Leer no es pasar páginas. Pero entonces yo me pregunto, ¿y dónde está aquella lectura de la reflexión? ¿Y por qué tenemos miedo de la reflexión? Los vacíos existentes. Y ahí entonces digo, ¿qué vamos a hacer entonces? La propuesta de la agricultura orgánica es una propuesta no tecnológica. La propuesta de la agricultura orgánica es una propuesta más allá de la tecnología, más allá de la transformación de la sociedad. Porque agricultura orgánica es transformar y participar de la transformación de la sociedad. Y cuando uno se echa todas estas preguntas, uno debe entender que transformar la sociedad nos lleva a un enfrentamiento. Hoy nadie quiere enfrentar las cosas. Los enfrentamientos se transforman también en un mercado. Y es una de las cosas que es preocupante, ¿no? El consumo que hay actualmente de agricultura.
Hoy la agricultura orgánica pasa a ser objeto de mercado. Años atrás calculaba, por lo que yo veía y sondeaba, más de 14.000 insumos en oferta. Hace poco estaba en Europa y un compañero me dice: Jairo, creo que tu cifra ya ha sido superada. Y es asustador lo que sucede. ¿Y qué es asustador? Una industria Bayer, después de la mitad del siglo XIX, se funda, tiene una capacidad técnica instalada, porque tiene capacidad técnica instalada, y me preocupa en lo siguiente: ¿por qué una industria que tiene una capacidad técnica instalada hoy necesita el aval de una mediocridad, de una certificación? Porque la certificación es mediocre, es fascista. La certificación es un medio de control. Los medios de control de las sociedades van cambiando también. Si antiguamente te controlaban de forma militar por otros esquemas, si antiguamente te torturaban, en lo mínimo te dabas cuenta que eras torturado. Si antiguamente eras preso y no te dabas cuenta que eras preso. Hoy estamos presos, entre comillas, en libertad. Es más fácil mantenerte preso consumiendo en una sociedad de consumo, en una ciudad, que mantenerte encarcelado entre rejas. Hoy las rejas son otras, son las rejas de la tecnología. Hoy tenemos miedo de reclamar, tenemos miedo de alzarnos, de empinarnos, de decir algo. Hay un nudo en la garganta, y ese nudo también en la garganta está sucediendo con la propuesta de la agricultura orgánica. La propuesta de la agricultura orgánica ya es un mercado, y es un mercado legitimado por una mediocridad y una voracidad enorme. Mi pregunta es: ¿será que una industria que tiene una capacidad técnica instalada, que representa un tipo de sociedad totalmente diferente a la que nosotros queremos, será que ella necesita de una certificación? ¿Qué quiere cuando una industria pide que se le certifique un producto desde afuera? ¿Será que lo necesita? ¿Qué hay atrás de esto? Yo no iría ni atrás. Para muchos que no consiguen reflexionar dirían: sí, ¿qué hay atrás? No, yo digo: ¿qué hay adelante de esto? Y ese es el mundo en que vamos. Yo he preparado una charla, una conferencia rápida sobre etiquetas, lo que estamos viendo. Muchos vienen con la posibilidad de copiar recetas. Es admirable que todavía copien alguna cosa, porque algunos siempre me preguntan que si vamos a entregar memoria. Es lógico que me pregunten eso porque están sin memoria. Hoy la memoria es esta. La memoria es esta. Y nos venden la idea de que hay remedios para remediar lo que no se pierde, la memoria. Nos secuestran la memoria, que es diferente. ¿Cuándo se secuestra la memoria? Cuando nos quitan la historia. Un pueblo sin historia es un pueblo arruinado, es un pueblo doblegado. Y es eso, ¿no? La gente está llena de memorias, pero las memorias son extras. Y todavía te la crees, vas al mercado y en las vitrinas aparecen remedios para la memoria. O sea, sería fácil la conclusión. Si existe remedio para mejorar la memoria, entonces entre más dinero, más memoria tendrías, porque más remedios comprarías. Pero hay gente que compra remedios y se le olvidan tomárselos. ¿No? Y se convocan a la reunión y se les olvida la reunión porque son personas sin memoria. No hay cosa más fantástica que ser convocado a una reunión por gente sin memoria, porque la reunión no sucede. ¿No? Y hoy estamos en una reunión sin memoria. Y la gente quiere traducir todo en números, en cifras, y en que se les den nuevas recetas.
Pero no se preocupen, saldrá un nuevo manual. Y nuevamente consumirán el nuevo manual. Me lo piden. ¿No? Y entonces me preguntan, ¿y va a haber nuevas recetas? Y digo, sí, estamos para nuevas recetas. ¿No? Y lo peor, no son capaces ni de entender la receta. La misma receta le cambio el orden y el tipo queda maravillado. ¿No? En vez de agua al principio, agua al último. ¿Eh? Y compran porque es otro manual. Y entonces yo digo, ¿y la capacidad tú de producir tu propio manual? ¿Dónde quedó la manualidad? Hoy tenemos miedo de descubrir nuestra capacidad de la manualidad. La manualidad es una cosa fantástica. Una pregunta. ¿Por qué a un joven cuando se le enseña o a un joven cuando se le estimula la escritura, por qué no nos cuentan la historia de la escritura? ¿Qué significó la escritura en la sociedad? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es el trazo? ¿Qué son los dedos? La simplificación de la comunicación. ¿Qué es un trazo? Una expresión. Una expresión motriz que conecta, ¿no?, cerebro con el movimiento. Y esas son cosas que yo me pregunto, ¿no? La gente escribe, pero ¿será que la gente al escribir reflexiona? ¿Qué es la escritura? ¿Qué significó o qué significa borrar dos herramientas de la humanidad? La humanidad está siendo dominada por dos: desaparecimiento y la extinción de dos herramientas, la escritura y la lectura. Imagínense usted una sociedad que no sepa escribir y no sepa leer. ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando? Simplemente no sabemos comunicar. Hoy, el tipo de sociedad que estamos construyendo es una sociedad sin escritura y sin lectura. O sea, es una sociedad técnicamente iluminada. ¿Ah? Donde te borran la escritura y te borran la lectura. Cuanto más escribe y más lectura, más libertad, más expresión. Y los mecanismos de eliminar la lectura y la escritura es debilitar la energía vital. Sin energía vital no se puede leer, no se puede reflexionar, no se puede escribir. ¿Y cómo se hace eso? Con la simplificación de la alimentación. Y cuando simplifico la alimentación, yo simplifico las relaciones de comunicación horizontal de las sociedades. Hoy las sociedades son individuos, lo vertical. Cuanto más vertical, más dominado. Cuanto más horizontal, más se entrelaza, más evolucionas. Hoy todo está en función de la individualidad y la verticalidad. La verticalidad no tiene comunicación. Y si yo te construyo de forma individual, te elimino la posibilidad de la reflexión. Las plantas reflexionan. Siempre nos venden cosas individuales como insumos también. Nosotros vamos a tratar aquí herramientas también, las vamos a ver. Pero más importante que hacer las cosas es entender por qué se hacen las cosas. Si usted hace las cosas, usted pasa a entender por qué hace las cosas, entonces no tengan miedo a hacerse la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, aquí lo que yo hago, aquello que yo entiendo y que hago, ¿es contra qué? ¿Qué logro con eso? Todo aquel que hace, todo aquel que le gusta lo que hace y todo aquel que entiende lo que hace y que reflexione sobre lo que hace, encontrará una posibilidad de ser libre. Si no entendemos lo que hacemos y no somos capaces de reflexionar sobre lo que hacemos, seremos dominados. Y hoy el mundo es para eso. Es el mundo del descarte. La memoria ya es descarte.
es un poco la dinámica con que vamos a trabajar, tratando de reflexionar cosas. Algunas cosas las dejaré en el aire, para que ustedes la completen. Y de eso también se trata, de completar. Yo siempre me llevo muchas dudas. Y siempre trato de renovar esas dudas. Y trato de renovar las dudas mediante el ejercicio práctico. La práctica es la mejor manera de evacuar dudas y generar nuevas dudas. Todo aquel que tiene dudas del ejercicio en la agricultura orgánica, si no hace el ejercicio, siempre cargará la maleta antiguas de sus antiguas dudas. Yo encuentro mucha gente a veces haciendo varios cursos conmigo y es interesante. Muchos de los que repiten vienen con las mismas dudas. Entonces son coleccionadores de certificados. Porque vienen siempre con las mismas. Entonces me llama la atención. ¿Por qué me preguntan la misma duda? Porque no fue capaz de intentar resolver una duda. La renovación de dudas se hace mediante el ejercicio práctico. Mediante el ejercicio teórico tú acumulas dudas. Mediante el ejercicio práctico tú eliminas dudas. Una cosa es acumular dudas y una cosa es eliminar dudas. La mejor manera de evacuar una duda es yendo a la práctica, yendo al cuestionamiento. Y eso es lo que yo trato siempre de hacer en el día a día, de colocar cosas en prácticas. Tengo dudas de un producto, trato de ver esto y de reflexionar sobre eso. Y ver dentro de qué podemos golpear para construir un tipo de sociedad totalmente diferente. Estoy en cancha ajena, ustedes son más, tienen más posibilidades de goles. Los goles solamente los hacen los atrevidos. Atrévanse. Es la posibilidad de estar aquí 4 días intercambiando. Y quisiera no prevenirlos, pero sí decirles, ustedes no son mis enemigos. Ese es mi parecer. El de ustedes no sé. Pero ustedes no son mis enemigos. Porque muchas personas creen que yo vengo a pelear con ustedes. Yo no vengo a pelear con ustedes. Yo vengo a pelear es con el estado de ustedes, que es diferente. Yo no vengo a pelear con ustedes. Yo vengo muchas veces a pelear con el estado en que usted se encuentra, que es diferente. Salir de ese estado en que nos estamos. Y es bueno eso, tratar de mover y decir, bueno, ¿qué pasa? Porque regularmente las personas quedan como esperando otras cosas, y no, es más lo que se van a llevar en términos de cuestionamientos de respuestas. La respuesta debe ser como lo horizontal, debe ser también colectivo. La respuesta, entre más colectiva se construya, más resiste, más ella se hace notar. Todo aquello que es de construcción colectivo tiene más resistencia. Todo aquello que se construye de forma individual es más débil. La reconstrucción de la sociedad es importante. Por eso hoy los sistemas es para destruir todos los sistemas que posiblemente sean sociables. Lo social es más resistente. Lo social se entraba, lo social evoluciona, lo social construye. La comunicación, lo comunis, lo común, entrelaza. Lo que no es común no entrelaza. Bueno, ¿qué es lo común? La vida. ¿Qué es lo común? La protección de la vida. ¿Qué es lo que no es común? Destruir el medio de la vida. Eso no es común. Sin embargo, cuando usted trata de hacer una agricultura totalmente diferente, para no destruir la vida, usted pasa a ser visto de una manera diferente. Bello lo que invierte el orden. Bello aquello que es, entre comillas, lo contrario. Bello aquello que es la diferencia.
Solamente la diferencia es que permite generar la fuerza para encontrar respuestas. Si no hay diferencias, no hay respuestas. La diferencia es básica. Nosotros somos hijos de la diferencia. En la física le llaman acción y reacción. Hablando de acción y reacción, es interesante que nunca nos asocian, cuando estamos en la universidad o en el colegio, nunca nos asocian que la vida es el ejercicio práctico de la termodinámica. Si pasáramos a entender las leyes de la física, pasaríamos a entender lo que es vida. Pero aquel que nos da lecciones de física no les vinculan las cosas. Hoy, lo que es llamado educación es desestructuración del ser. Ya no estudiamos vinculando las cosas. Cada uno se construye su pensamiento individual. El especialista, las cosas, cada vez más individual. Una pregunta básica. ¿Cómo surgió la especialización? Una pregunta básica. ¿Cuál fue el origen, el motivo por la cual se inventa la rueda? ¿Qué significó la rueda? Los caldeos. ¿Cuál fue el principio filosófico de la rueda? ¿Qué significa la rueda? Como una herramienta de facilitar el trabajo. ¿Y qué significa la rueda cuando ella sale del lugar donde se facilita el trabajo? ¿Qué significa la rueda sin combustible y qué significó la rueda con combustible? ¿Qué pasa cuando una rueda sale del lugar? Se detiene el trabajo. Ya no hay movimiento. ¿Qué pasa cuando a la rueda se le coloca combustible? Función, transporta. ¿Cuál fue el impacto de la rueda en las sociedades? Movimiento, progreso. Que las cosas se desarrollaran más rápidamente. ¿Para quién? Para Los que- ahora sí la búsqueda de los un que tuvieron objetivo el de que poder. dominaba en ese momento. Siempre hay que preguntarse que detrás de todo hay sociedad. Hay una cosa que se llama evolución natural. Palabra que siempre nos las han colocado en función de Darwin, evolución. Y que en la realidad no hay evolución, ahí es transformación, porque nunca vuelve a ser lo mismo. Por eso en el pensamiento antidarwinista, en vez de la palabra evolución, porque evolución nos da un pensamiento como lineal. La evolución no es continua, está demostrado. En biología hay saltos discontinuos. La vía no es de evolución, la vía de transformación. Hay un gran pensador en biología. Vale la pena leer ese título, varios de él. Máximo Sandín. Vale la pena leer Pensando la vida, pensando la evolución de él. Vale la pena leer Lamarck. ¿Quién fue Lamarck? Antes de Darwin. ¿Qué existía antes? ¿Por qué no fue escuchado? ¿Y por qué nos hacen aparecer que a partir de Darwin es que se estudia y lo anterior? Vale la pena leer esa otra posibilidad. Siempre cuando tengan la posibilidad de leer algo, tratemos de leer texto y contexto. Es una cosa bella y es un ejercicio bonito. Leer sobre un autor vale la pena. Leer el autor y leer la sociedad y el momento de ese autor. ¿Qué significó Liebig? ¿Qué significó Albert? ¿Y qué coincidencia? Nace
cuando Justo von Levi muere. Levi dura 73 años, 1800-1873. Fue la persona que dio las herramientas para el desarrollo y la justificación de la agricultura química para toda la deformación de la agronomía hoy en día. Y en 1873 nace Sir Albert. Qué coincidencia, ¿no? Como que uno entrega hacia el otro, pero en dos puntos de partida totalmente diferentes. El uno a grandes intereses de la industria alemana y de la agricultura industrial, y el otro tratando de hacer la lectura de aquello que descaracterizó la agricultura industrial. Y en el medio de ellos dos, ¿quién surge? En el medio de ellos surge Julio Hensel. ¿Por qué no se conocía Julio Hensel? ¿Por qué tuvimos que darlo a conocer en América Latina? Y antes, ¿por qué se dominaba? Esos escritos se dominaban en el sentido de esconderlos. Dominio no como accesibilidad pública, dominio como escondidos. No, una manera de dominar es esconder. Y una manera también de dominar es entregar las cosas. Una pregunta. ¿Todos aquí saben escribir en el computador? ¿Saben escribir? ¿Sí? ¿Sí? Pero sí hunden teclas, ¿no? ¿Sí? ¿Usan los dedos en una cosa de esta? ¿No? ¿Escriben en esto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Porque frente a un computador siempre hay un imbécil. El computador no sirve para escribir. En el computador no se escribe. El computador sirve para eliminarte neuronas. El computador no sirve. El computador es una herramienta predeterminada. La escritura no es herramienta predeterminada. La escritura es un trazo. Y los trazos son el reflejo de todo el movimiento de las emociones. De acuerdo a sus emociones son sus trazos. Los trazos manifiestan el estado de ánimo de las personas. Animación, el computador no. En el computador no se escribe, el computador apaga memoria, elimina memoria. Todo está predeterminado por la sociedad que quiere dominarte. El computador es una herramienta totalmente de dominio y de infiltración. Y por eso se convierte en programas públicos, la computación. Y programas públicos donde tú le pagas a quien te domina. ¿No? En México te llega el computador y te lo cobran por el recibo de la luz, ¿verdad? Sí. O sea, dentro de la modernización a huevo en tu casa. Teléfono. En el teléfono, todo, claro. Porque es imposible creer que en México existe una familia que no tenga computador. No, no, es un atraso. ¿Te da estatus? No, no, claro, da estatus. Pues es eso, ¿no? Esa es la nueva colonización, ¿no? La cruz, la espada, y eso fue, ¿no? Cruz y espada. Hoy cruz y espada es la misma cosa en la agricultura orgánica. Aquí hay que colocar el sellito en la cruz, ¿no? Que es una cruz certificada, ¿no? ¿No? Hoy es nuevamente la voz de la colonización europea. Es eso, ¿no? Ir haciendo la venia, ¿no? En Europa existe un paquete, una política, y se llama Política Agrícola Comunitaria, también certificada. Con mi certificador andaluz de agricultura ecológica, es la mayor empresa de certificación privada que hay ahora en Europa. Ella está presente en toda Europa. La pregunta es, ¿qué es eso? La pregunta es este regresa nuevamente aquí. Regresa no, siempre ha estado. La política agrícola comunitaria es el paquete que fácilmente mueve más de medio millón, de más de 500.000 millones de euros, dentro de lo cual un gran porcentaje es para desestabilizar políticas agrarias en América Latina.
dentro de las políticas agrícola comunitaria hay un porcentaje que se destina a la desestabilización de mercados agrarios en América Latina. Es el gran paquete de subsidios económicos que hay en Europa. 1 litro de leche en Portugal, elaborar, procesar y un productor le sale aproximadamente 4 euros producir 1 litro de leche. Él lo vende por 3, el resto es subsidiado. 30 centavos de euro recibe un productor de leche en Europa. ¿Y la diferencia quién la paga? No. Yo estuve visitando hace 1 mes y medio uno de los pocos productores que quedan de leche en Portugal. Y entonces una persona, hablando, sentado con él, entonces le hacía yo algunos cálculos de sales en nutrición del ganado, y entonces yo le decía, esto que usted compra, usted lo puede hacer. Esta otra sal, usted la puede hacer. Y él se reía y decía, hay que tener tiempo para hacerlo. No tengo tiempo para hacerlo, porque tengo que atender mis animales. Interesante, ¿no? Yo le hacía cálculos de un ahorro de 40.000 euros por año. Entonces decía, no puedo intentar ahorrarme los 40.000 euros porque no tengo quien me haga la sal. Más de 500 vacas en ordeña. Y entonces cuando yo lo traía hacia atrás, él me comenzaba a comentar quién había sido él cuando pequeño. Y en la medida en que me iba diciendo quién era él cuando pequeño, cambiaba su rostro. Y cuando él me hablaba de una edad, de un vínculo familiar con su ganado, sonreía, rescataba. Y en la medida en que él iba creciendo y haciéndose independiente, entre comillas, hasta allá la cara cambiaba hasta llegar a la amargura. Interesante. Cuando hablábamos de una cierta edad, era contento. Recordaba números. Recordaba que con 9 vacas su familia sobrevivía y eran contentos y cantaban. Y en la medida en que fue aumentando el proceso de la dependencia, ya no se sonríe, ya es amargura. Y el tipo, yo trataba de hacerle entender, o hacerme entender, de que el problema en su lechería no estaba en montar sus carruseles que está montando ahora. A él le llegaron la tecnología ahora de que para poder sobrevivir con las 500 vacas, él tenía que montar 2 salas nuevas para 200 vacas más. Y entonces me decía, y es que si no meto más 200 vacas, no es viable. Y le dije, muchas veces caminar significa mirar atrás. Vuelvo y repito, muchas veces caminar significa mirar atrás. La respuesta no está para adelante, muchas respuestas están para atrás. No significa retroceder. Para avanzar muchas veces hay que mirar atrás. Historia. Y yo le decía, mire que usted tiene la solución en sus manos. Volver a ser pequeño, porque en lo pequeño usted encuentra la felicidad. ¿Cómo? Usted estaba contento cuando me habló cuando joven. Y en la medida que fue aumentando su ganado, usted fue perdiendo la felicidad de su rostro. Se quedó así. Dije, ¿por qué no regresa a sus 9 vacas? Es que ya estoy metido en esto. No, lo han metido en eso. Hay que buscar el tamaño eficiente de la propiedad para ser feliz. La pregunta es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una cosa que no existe, pero se pierde. Es momentáneo, ¿no? La felicidad es, creo que es momentánea.
Háganse esas preguntas Un ustedes. estado de la mente. Háganse esas preguntas ustedes. Cuidado. Les puede pasar que muchas veces esas preguntas no tienen respuestas. Porque hay preguntas en el espejo que es bueno no hacérselas ni mirarse en el espejo. Porque ya no tiene respuesta. Es porque no tiene el dinero en la bolsa. ¿Qué significa eso que les estoy diciendo? Muchas personas tienen miedo de mirarse en el espejo. ¿Sabes por qué? Porque si se ve en el espejo, ahí en el espejo está el mercado de la arruga. Entonces, si te ves en el espejo, no tienes el dinero para quitarte la arruga. Y entonces te vas a ver mal. Porque no tienes el dinero para la cirugía plástica. La sociedad es tan perversa que te lleva a que te niegues. ¿Qué es una cirugía plástica? Una cirugía plástica es negarse. Hoy, los grandes cirujanos ganan desdibujando a la gente. Doctor, vengo a que usted me desdibuje. Y el tipo te hace desaparecer. Y usted sale contento porque te hicieron desaparecer. Porque dejaste de ser. ¿Y por qué dejaste de ser? Te quitaron las arrugas. Entonces ya perdiste. Tienen miedo de ser. Hoy la gente tiene miedo de ser. Y por eso ya no se mira en el espejo. Porque dejar de ser es no reconocerse. La gente ya no se quiere reconocer. Y observe quién es ese tipo de gente que ya no se quiere reconocer. Es aquella gente que en su interioridad ya no tiene nada. Yo hablo con mucha gente, muchas cosas. Y entonces observo, ¿no? Y la gente regularmente comienza a expresar lo que es. Y cuanto más plásticas encima, menos es. Y menos asunto tienes. O sea, la cirugía se le llevó todo. Se le llevó todo. Interesantes esas cosas. Y hoy la sociedad es eso, ¿no? Hay reuniones donde discuten la calidad de cómo te hacen desaparecer. No, mira, es que eso. Ah, y la ilusión. La garantía. Eso me encanta a mí. Porque también es una ilusión la garantía. ¿Y por qué una ilusión? Porque la vida tiene transformación. Silicona no tiene transformación. Entonces se contraponen dos mundos. El mundo de lo sintético y el mundo de lo natural. Y la biología es fantástica. La biología gana. Porque la biología dice ceder para vencer. Y cuando la célula cede, la silicona no cede. Y entonces el culo se te descuelga. La biología es un constante ceder. Cuando se cede hay transformación. La biología no es rígida. La tecnología fracasa por su intento de rigidez. ¿Cuáles son las tecnologías que más fracasan? Las rígidas. ¿Cuáles son las tecnologías que más éxito tienen? Las flexibles. La vida es de la flexibilidad. Cuanto más flexibilidad, menos impacto, más transformación. Esa relación de la comunión de la flexibilidad, en las palabras de Lynn Margulis, significaría la endosimbiosis. Ceder sin dejar de ser, para transformar y continuar existiendo. La coexistencia. Lo que no habló Darwin. La vía no es de la competencia, la vía es del ajuste, de la armonía, del entendimiento para transformar. Es la transformación a dos,
donde uno cede para suplir los dos. Es la intercomunicación, la endosimbiosis, uno dentro del otro, para crear un nuevo espacio, para uno no, para los dos. La horizontalidad es eso, son los nuevos espacios que se dan. Ayer estaba terminando de leer el libro por segunda vez, de Testamento Agrícola. Interesante lo que uno comienza a entender de cosas. Es como con una química tan sencilla del agua, uno puede comenzar a entender cómo la tierra se revitaliza con la molécula de hidrógeno cuando tiene espacio en el suelo. Cómo la porosidad en el suelo permite que la oxigenación, el oxígeno que tiene el agua, revitalice la vida. La agricultura que nosotros tenemos hoy preestablecida es una agricultura que bombardea, elimina todas las posibilidades de la porosidad. Y cuando se elimina toda la porosidad, usted elimina un elemento vital componente del agua, el oxígeno. Hoy tenemos una agricultura anti-oxígeno. Observen, todo el modelo de agricultura hoy es antioxígeno. Y la raíz es un ser vivo que necesita de oxígeno. Y ese oxígeno es vital cuando viene con las lluvias. Por eso Steiner decía, el agua es más que hidrógeno y oxígeno. La semana pasada estaba en una llena. Estaba por unos días yo en Pachita. Estaba medio seco. Con 2 días de lluvia, todo el verde retornó. Y entonces yo le decía en voz alta a una persona del lado, le decía, la lluvia en una llena viene llena de fotosíntesis. El tipo me miraba, ¿no? Y la lluvia en luna llena trae más fotosíntesis porque trae más energía vital. La lluvia de luna llena trae la posibilidad de la renovación totalmente de las raíces. Porque el agua de luna llena trae más energía. Tener más energía, más se desarrollan las raíces. ¿Y qué es una raíz? Las raíces son los rayos del sol secuestrados cuando vinieron a pasear en la tierra. Por lo tanto, las raíces son la explosión de los rayos solares nocturnos. Sin secuestro de sol no hay raíces. ¿Qué son raíces? Reservas solares. Es el sol subterráneo. Solamente se pueden aumentar las raíces mediante más fotosíntesis. Y cuanto más fotosíntesis, más sol, más secuestro de rayos solares. ¿Y qué es raíz? Raíz es un potencial de almacenamiento energético. ¿Y qué es energía? Sol. Si quito el sol no hay raíz, no hay acumulación de energía. Por lo tanto, el sol, a pesar que en la noche no lo estamos viendo, nos manda a su representante, la luna. Y ese representante nos dice, allí estamos. En el día hay ese secuestro de esos rayos solares. Y en la noche hay la amortiguación de esos rayos solares por la luna. La luna es un mecanismo de amortiguar rayos solares. Una pregunta, ¿por qué a una planta no le da fiebre? ¿Sabían de eso? Que una planta... ¿Ya viste un árbol pidiendo la temperatura de otro árbol? No. A ver, levanta las ramas. ¿Por qué a una planta no le da fiebre? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Volvamos a la política agrícola comunitaria, política de imperio global, Banco Mundial. La estafa de la agricultura ecológica.
Dime. Una pregunta sobre la luna, no para terminar de entender. ¿En la noche puede haber fotosíntesis con esa luz o no? Es otra manera. Hay fotosíntesis. Hay fotosíntesis. Y hay plantas que hacen fotosíntesis nocturna. Y en la luna nueva no. O también hay rayos solares en luna nueva. No, porque hay rayos solares, pero en otro sistema. Y la luna jamás desaparece. Desaparece en la ilusión nuestra de no verla, pero ella está presente. Sobre eso vamos a ver si conseguimos dar una charla sobre influencia de la luna en alguna cosa de la agricultura. Y esto es, ¿no? Si alguien tiene algún otro sello y me puede colaborar con algún sello, no quiero discriminar a nadie, ¿no? Pero si algún representante de alguna mafiosa certificadora está por aquí, podemos colocarlo, no hay ningún problema, lo colocamos, ¿no? ¿Trajo sello? Lo podemos colocar. A Biofish. Es alimento para pescado. Usted es un representante de Sí, Biofish. aquí me mandaron así. Usted es un gran tiburón. O sea, yo le transporto de su río. La pregunta es, ¿quién vive de quién? Pues yo creo que él vive de mí, yo vivo de él, me da fletes, ¿no? Pero ya no lo vuelvo a hacer. No, me voy a pelear contra él. El transporte de una kilocaloría animal transformada consume 4 kilocalorías de petróleo. Esa es la pérdida, ¿no? Para transformar una kilocaloría animal se necesitan 15 kilocalorías de agricultura industrial. El mero transporte de una kilocaloría de carne consume 4 kilocalorías. El mero transporte. Para transportar una kilocaloría, yo gasto 4 kilocalorías. Y para producir una kilocaloría de carne animal, se consumen 15 kilocalorías. Estamos totalmente engañados. Estos no tienen sello, ¿no? Estos están sin sello, ¿no? No hay sello de ellos aquí, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el sello de ellos? ¿Quién los tiene? Eso es lo que hay que comenzar a preguntar. Es interesante, ¿no? ¿La manta es hecha con algodón orgánico? Posiblemente sí. La pregunta, si la manta es hecha con algodón orgánico, ¿cambia la situación de ellos? No. Pero la manta tiene certificación orgánica. Es hecha. Y la manta fue descartada en la basura de un rico que compró mantas orgánicas, se le manchó y la botó. Ellos están aconijados ahora con una manta de algodón orgánico. La pregunta, ¿socialmente cambia la situación de ellos? No. ¿Vieron qué interesante la certificación? Entonces, ¿esos sellos resolverán? Ahora, el famoso Papa Francisco entró a la FAO en octubre del año pasado y le dijo al señor Graciano, brasilero de la FAO, tiene que cambiar el discurso, no hay que amortiguar el hambre, hay que terminar con el hambre. Entonces ahora el tipo la entendió y ahora montaron una oficina para terminar el hambre en Naciones Unidas. Entonces ahora ya fue creada la oficina. Sí, ya fue creada la oficina, listo. Entonces tiene la bendición del Papa. ¿No? Ahora existe la oficina para acabar el hambre. ¿En función de quién? Y el director de ese nuevo programa es un tipo que antes hablaba de amortiguar el hambre y ahora él actualizó el discurso. Y su oficina ahora se llama Oficina para acabar el hambre. Es así, es así, es así. Financiados por las multinacionales. Aquí está él. Financiado por la industria, por la Bayer. Tengo documentos donde está financiado por la Bayer.
Es irónico, ¿no? ¿Cómo reconocer si un producto de maquillaje es ecológico? ¿Qué tipo de maquillaje? Irónico, ¿no? ¿Qué es el maquillaje? ¿No? ¿Maquillaje de qué? Interesante. Ocultar lo que deberá ser. Interesante. Dime. Perdón, Jairo, y... No tengo respuestas para todos, tienen derecho a llevárselas. No, pero es algo personal tuyo, o sea, con tu... Mi habitación 02, donde tengo consultas personales. Prefiere la habitación personal. 02. Si Una quieres te cama- lo pregunto Una luego. cama de 2 metros de ancho. Con un diván. ¿Nunca te tocó tener que estar asesorando en Naciones Unidas, en FAO, en todas estas agencias grandes? Sí, he sido consultado. He sido consultor de ellos. Nunca han publicado lo que yo he escrito. Pero yo sí lo he publicado. Cuando ustedes hacen un contrato con Naciones Unidas, en letras pequeñitas y diminutas que tienen que verse con lupa, dice que todo aquello, documento generado mediante su prestación de servicios para ellos, pertenece a ellos. Y usted no podrá publicarlo. Uno de los documentos que yo hice en Chile en 1995, el año 97, era un pequeño libro que se llamó Los venenos del invento, el uso, de la muerte y de la vida. Ese documento, aparentemente, la FAO requiere ese documento. Yo lo escribo, me pagan y entrego el documento. Y ellos reciben el documento para no publicarlo. Me traslado a Nicaragua, Cuba, publico el documento, me presento en la FAO, llevo un par de algemas de esposas y le digo al representante de la FAO: he publicado el documento de ustedes, aquí están las esposas, ¿en qué cárcel me van a meter? Hasta ahora no lo han decidido. Alcatraz. Ya no existe Alcatraz. Entonces dije: mire, yo he violado lo que dice en letra pequeña, que lo que ustedes reciben de mi parte como publicación no se puede publicar. Yo he violado las normas de ustedes, entonces vengo a entregarme. ¿Dónde voy a hacer? ¿No? Y todavía no han resuelto. ¿Viste cómo viven de cosas? De intimidaciones. De intimidaciones. Anteayer, revisando los documentos, fui al Brasil y todavía recogí algunos archivos que tenía allá. Y traje un documento, porque andaba detrás de un documento sobre el manganés, asociado con la sintomatología del mal de Parkinson. Porque hoy existe en Inglaterra bioditane. Veneno, se vio el veneno, bioditane. Entonces traje algunos documentos bien interesantes, en la cual, cuando yo trabajaba, mostramos el tipo de corrupción burocrática y diplomática que hacía la FAO con venenos en Brasil. Documentos, lo tenemos todo documentado. Y también nunca nos dieron respuesta. Ahora todo es eco. Todo es eco. Claro, es la palabra. Estoy vivo porque tengo ecosuerte. Sí, en estos días me dijeron: ay, usted cuenta con una ecosuerte. Y dije: todo lo mío es suerte, ecosuerte. Ahora es ecosuerte. Y ahora, antes tenía suerte, ahora no, tengo una ecosuerte. Subiste categoría. Yo digo: no. Jairo, usted tiene una ecosuerte. Y dije: qué chévere. Porque todo ahora es eco. Cobre eco. Nos venden mierda de murciélago y ya, con eco. Y esto es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren el nombre de insumos. Muchos vienen aquí porque quieren llevarse un paquete bien definido de cosas. Y ver la posibilidad de cambiar de transporte por otra cosa. Claro. Muchos vienen por la receta mágica. Muchos vienen por montar la tienda, tener un nuevo insumo. Muchos vienen por eso. Les encanta escribir, inclusive les voy a repetir varias veces la receta.
Hemos traído de Tabasco una asesora sobre escritura que va a escribir las recetas. Le van a sacar fotos de las recetas y todo. No. La receta no existe. La receta es simplemente un renglón con un número descartable. Pero la gente viene porque le digan que es de colocar 300 gramos de sulfato de cobre mezclado con miel de vaca. La gente viene por eso. La gente viene a eso. Viene para encontrar la facilidad, ¿verdad? Y es una agricultura de lo fácil. Y esto es, en vez de venderle a los productores la solubilidad de una sal como es el bórax, no es mejor explicarle a la gente que el bórax es sal de mar. Y que siendo como una sal de mar, el bórax fácilmente lo puedo solubilizar con un poquito de agua tibia. ¿O será que le tengo que comprar? Boro soluble. Todo es seco. Aminoácidos con boro. Todo ahora es un quelato de hierro. Ecoforza. Naturkel, todo es quelatos ahora. Molibdeno, quelatos. Blaster, mezcla líquida de microelementos. Ahora está llegando a México un tipo que viene de Medio Oriente, doctor en zinc y manganés. Viene a dar conferencias sobre la importancia del zinc y el manganés en la agricultura. Interesante eso, ¿no? O sea, los demás elementos no importan. Ahora viene el doctor zinc y manganés. Porque es especialista. En eso, claro. Y él dice que sin esos dos, la planta no sobrevive. Y ahora, y con esos dos, y sin los demás, ¿qué? Y el cobre, ¿no? Todo ahora chelado, quelato de magnesio. Están todas las etiquetas, todo lo que vamos a hacer ya está en etiqueta. Hay más, está en libre mercado. Mercado Libre lo pueden ver. En Mercado Libre. Ah, ¿sabéis de eso? Entonces, ¿qué hacemos ya? Si todo lo que vamos a hacer está en Mercado Libre, ¿qué hacemos aquí sentados? Estamos perdiendo el tiempo. Que yo quiero mis etiquetas. ¿Ah? Y certificación. Grandes mentiras de los costales. Menos mal que aquí no hay agrónomos. No, ahora todos son humildes campesinos. La pregunta es, ¿por qué en un costal de fertilizantes químicos aparece la palabra óxido de potasio? Y no está. En un costal no se puede colocar óxido de potasio. Sin embargo, en las formulaciones de los ingenieros agrónomos en los costales viene óxido de potasio escrito. La pregunta es, ¿será que tienen la capacidad de entender qué es en química óxido de potasio? Sin embargo, en el costal viene. No entendemos, no tenemos noción básica de química. Sin embargo, queremos promoverla. Que eso es mi crítica. Si por algún acaso hay algún agrónomo aquí, esa es mi crítica. ¿No? ¿Conoces algo básico de la química para defenderla? Está todo ahí. Está todo, o sea, ¿para qué? Todo está en la etiqueta. ¿No? Todo, ahí el arsenal está montado. Fruto ecofruit. Todo está montado. Horti, eco. Todo es eco. De seco. Herbicida de seco. De secar con eco. Ecoseco. ¿Ah? Mire. ¿Ah? Fúlvico. Todo es completo, líquido. Me encuentro en España. Los tipos vendiendo a 19 euros agua de mar embotellada. 19 euros, Juan. El litro de agua de mar embotellada. ¿No? Agua isotónica. Agua de mar revuelta con nuevamente agua de mar. Porque la gente habla de que hay agua dulce.
No existe agua dulce. Todo el agua del planeta es del mar. En estos días he dado una conferencia para jóvenes. Entonces yo les decía, ¿qué porcentaje de agua es dulce y qué porcentaje de agua de mar? Y me daban un mundo de cifras y todo. Interesante, es una cosa que no existe. Todo el agua del planeta es del mar. Toda. No hay agua dulce. Claro, nosotros les decimos que hay el ciclo del agua. ¿Ustedes creen en el ciclo del agua? ¿Hay ciclo del agua? Sí. No. Ah, tienen el derecho a la lluvia. Unos sí, otros no. Menos mal. Ya comienzan a contagiarse. De comenzar a entender otros idiomas. ¿Qué es un ciclo? Regresa y se repite. Muy bien. Para que se repite y vaya y regrese, ¿se debe mover o no? Sí. ¿Se mueve o no? Muy bien. Y para que un círculo se mueva, ¿necesita un apoyo o no? Entonces, ¿continúa siendo círculo? Esto es, vamos a hacer ejemplos de un círculo. Para que esto se mueva, yo tengo que imprimir una fuerza, ¿verdad? O tocar o hacer algo. Eso en el vacío no se mueve. Esto es una curva perfecta. Si yo la toco, ¿continúa siendo curva? ¿Cómo? No, si la tocas, no. No, vamos a... Oye, hay cosas básicas, ¿eh? Nosotros tenemos una interpretación plana de las cosas. Y la interpretación es plana. Un círculo por sí no se mueve. Y cuando yo toco un círculo, ya es otra figura, deja de ser círculo. Entonces no existe el ciclo. El ciclo no tiene fuerza propia. Para que una cosa circule necesita fuerza externa. Por eso en física, cuando se intentaba completar la energía total de un ciclo, siempre quedaba faltando energía. Y la pregunta que se hacía en los físicos es, ¿qué se hizo esa energía? Y por siglos no llegaban a encontrarla. Cuando esto se abre, entonces decían, esa energía es otro nivel, va hacia otro nivel, entonces la completaban. Pero no conseguían completar, porque la vida son espirales. No hay círculos, ahí son espirales. El ciclo no existe, son espirales. Esto nos lleva a los agujeros negros. ¿Qué es el círculo? El círculo es una cosa plana. El ciclo no existe. Existe es los espirales. ¿Hay equilibrio? ¿Existe el equilibrio, sí o no? No existe el equilibrio, existe la armonía. Y la armonía es ilusión del movimiento. ¿Existe el tiempo? No existe el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El registro del movimiento. ¿Qué es una planta? Es el constante registro infinito del movimiento. Una planta nunca es igual a una planta. Una planta deja de ser planta para volver a ser otra planta. Una planta es como tratar de definir la vida. ¿Y qué es la vida en las palabras de Lynn Margulis? Es una cosa que desafía cualquier definición. ¿Qué es la vida? Es una cosa que desafía cualquier definición.